Muy buenas tardes. Año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. El ilustre Colegio de Abogados del Cusco, representado por el doctor May Pilares Rado y el honorable Consejo Directivo del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, presentan el curso de Derecho Disciplinario, actividad académica que viene desarrollando esta institución con el fin de brindar información actualizada sobre esta especialidad del derecho disciplinario. El día de ayer contamos con la grata presencia de el doctor Juan José Santibáñez, quien desarrolló también una ponencia importante a nivel de la ciudad del Cusco en el auditorio de nuestra institución. Así, también hemos contado con la participación del magistrado del Tribunal Administrativo del Estado de México, el doctor Alberto Gándara Ruiz Esparza, quien ha abordado también esta importante especialidad. Y para realzar este evento y esta jornada académica de gran trascendencia nacional e internacional, en esta oportunidad contamos también con la presencia del magíster Andrés Flores Heredia, del país de Colombia, especialista en derecho disciplinario, asesor de regidores, alcaldes, gobernaturas a nivel de Colombia. Ha sido también reconocido como uno de los mejores abogados del país de Colombia en la especialidad del derecho disciplinario. Autor y coautor de diferentes obras de derecho disciplinario, como el Manual de Derecho Disciplinario, y grandes aportes que incrementan la cultura jurídica en la rama del derecho disciplinario. Es docente, es conferencista nacional e internacional de esta especialidad. Magíster Andrés Flores Heredia, reciba un cordial saludo por parte de nuestro decano, el doctor May Pilares Rado, y bienvenido a la ciudad imperial del Cusco de manera virtual para poder ofrecernos en esta oportunidad una conferencia importante también y que ayuda también a incrementar sus conocimientos a toda la comunidad jurídica, a los miembros de esta ilustre orden, así como también a los estudiantes. Bienvenido, doctor Andrés Flores Heredia. Gracias, Alex, y gracias al ilustre Colegio de Abogados del Cusco por esta invitación, por esta oportunidad de compartir con ustedes y hablar un poco de esto que nos mantiene activos, y es el derecho disciplinario. El derecho disciplinario que ya ha traspasado fronteras. Siempre que se van a hacer estas actividades, no falta la persona que manifiesta que conocer las experiencias de otros países no es necesario, porque el derecho disciplinario es interno y se rige por normas propias. Nada más alejado de la realidad en este momento de globalización, donde ya todas las normas internas de todos los países dependen de el cumplimiento de unas normas externas, ya sea las normas convencionales o pactos y tratados internacionales. Si nosotros revisamos cualquier norma de carácter interno en este momento en cualquier país, nos vamos a encontrar que todas estas normas son apegadas a parámetros internacionales. Como ya lo dije en la convención, en el caso de nosotros, los americanos, tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, que está inserta en todas nuestras normas, en especial las de carácter sancionatorio. Y si no se han insertado, cuando un país firma una convención, se compromete a cumplirlos. Así que los órganos de esta comisión o de nuestro sistema interamericano de derechos humanos están vigilando que toda nuestra normatividad sea pegada a ellos. Por tal, el derecho disciplinario colombiano, en este caso, no se diferencia mucho del derecho disciplinario mexicano, peruano, ecuatoriano, argentino, chileno, uruguayo, en el sentido de que todos deben respetar unos mismos parámetros, unas mismas bases
que son de obligatorio cumplimiento para todos. Entonces, revisar algunos parámetros del derecho disciplinario de un país es igual a revisar los parámetros y fundamentos del derecho disciplinario de todos los países. Hoy quise manejar un tema algo polémico y que no ha sido muy tratado y que no es tan visible en nuestros sistemas legislativos sancionatorios. Y eso es la sanción disciplinaria, pero vista desde el punto de vista de la función que cumple. Cuando se está revisando la conducta de un servidor público en un despacho judicial o administrativo, siempre se busca estructurar o encontrar o demostrar la existencia de ciertos elementos para asegurar el investigado es responsable. Y una vez se ha determinado que el investigado es responsable, se procede a aplicar una sanción. En el caso del Perú, vemos que la ley disciplinaria policial, la 3713, no dice o no trae contemplados expresamente cuáles son los elementos de la responsabilidad disciplinaria. Pero en el texto del artículo primero y otros se puede extraer. Cuando hago la mención de elementos, son los componentes que se deben verificar para determinar si existe una falta y si el investigado debe responder. De hecho, todo el proceso disciplinario se adelanta con el único propósito de establecer si existen estos elementos. Si no existen estos elementos, no hay responsabilidad y no se podría pensar jamás en la aplicación de una falta. Dentro del texto de la ley 3713, encontramos esos elementos dispersos. El primer elemento que encontramos en la norma sería el elemento de la tipicidad. El elemento de la tipicidad, que va intrínsecamente ligado al principio de legalidad, nos dice que únicamente puede ser procesado, investigado y sancionado alguien que incurra en una conducta que esté contemplada en la norma como falta disciplinaria. Si la conducta realizada por el individuo, por el servidor público, no está contemplada en una norma como falta disciplinaria, es imposible que la administración inicie su accionar contra el servidor, porque estarían alejándose del concepto de seguridad jurídica y desconociendo el principio de legalidad, que tiene un fundamento internacional, desde la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hasta la Convención Americana de Derechos Humanos. El principio de legalidad, unido al principio de tipicidad, exige que alguien solo pueda ser investigado, procesado y sancionado por conductas que previamente están contempladas en una norma escrita y son de público conocimiento. En el punto primero del artículo primero de la ley 3713, entonces encontramos este principio de legalidad. Y en el punto 9, de forma expresa, nos habla del principio de tipicidad, diciendo que la adecuación de la conducta a la infracción descrita y sancionada por la norma, sin admitir interpretación extensiva o por analogía. Cuando nos habla de que no es posible, dentro del proceso de adecuación típica, admitir la interpretación extensiva o la analogía, nos está diciendo que el operador disciplinario, el juez disciplinario, debe hacer una verificación en la cual constate que la conducta que realizó el servidor se enmarca exactamente a la conducta descrita en la norma. Y únicamente así podríamos decir que existe tipicidad. El segundo elemento de la responsabilidad disciplinaria, algunos y en algunas partes lo mencionan como antijuricidad
aquí en Colombia se conoce con el término de ilicitud sustancial. Ilicitud sustancial que exige el comportamiento del servidor público, afecte el deber funcional o atente contra unos bienes jurídicos protegidos. En Colombia hemos tenido la polémica con algunos tratadistas que aseguran no existen bienes jurídicos, otros decimos que por lo menos existe uno, pero todos estamos de acuerdo en el propósito del derecho disciplinario. Y eso es el garantizar el correcto desempeño de la función administrativa, velando se cumplan los fines del Estado y esos fines se cumplan dentro de un marco del respeto a los principios de la administración pública. El derecho disciplinario, entonces, en Colombia se direcciona a proteger y garantizar eso. En el caso del Perú, en el artículo 5, nos muestran los bienes jurídicos, pero cuando nos habla de bienes jurídicos, va mucho más allá. Recuerden que el bien jurídico protegido por una norma es lo que le da sentido a la misma norma, es para lo que se creó la norma. El propósito de esa legislación es proteger unos bienes como tal. Y nada tiene sentido dentro de esa norma si se aleja del cumplimiento de ese propósito. El artículo 5 de la ley nos dice que esta ley se fundamenta en la necesidad de privilegiar y salvaguardar los bienes jurídicos constituidos por la ética policial, la disciplina policial, el servicio policial y la imagen institucional. Este artículo entonces nos da la noción de qué protege el derecho disciplinario, qué protege esta norma y hacia dónde se debe direccionar cualquier revisión. O sea que cuando estamos revisando una conducta para determinar si existe el elemento de ilicitud o antijuricidad, se debe determinar si el comportamiento del servidor público atenta contra la ética policial, la disciplina, el servicio o la imagen institucional. Este artículo 5 es muy importante porque nos está delimitando cuál es el propósito y hasta dónde debe avanzar la protección en un proceso disciplinario. Cualquier aspecto que no cumpla con esos propósitos desborda la materia. Y al desbordar la materia, desnaturaliza el derecho disciplinario. Por último, tenemos el elemento de la culpabilidad, que lo encontramos en el punto 15 del artículo primero. En el punto 15 del artículo primero nos dice que la responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley se disponga la responsabilidad administrativa objetiva. En Perú, el derecho disciplinario está ligado a la responsabilidad administrativa como tal. Aquí en Colombia, pues sí tenemos unos lineamientos un poco diversos, donde el derecho disciplinario es un área autónoma, que no depende de otras. Por ende, tiene sus propios lineamientos y está separado de todo tipo de responsabilidades administrativas, aunque camina junto a ellas. No son desconocidas, son independientes, pero no son desconocidas. Incluso en el ámbito militar tenemos el régimen disciplinario y tenemos el régimen de responsabilidades administrativas, donde por una sola conducta el militar puede incurrir en responsabilidad disciplinaria y administrativa, pero cada una de estas responsabilidades es independiente y una no tiene nada que ver con las otras. Cuando nos dice que la responsabilidad es subjetiva, esto nos obliga a hacer unas revisiones. ¿Y cuáles son esas revisiones? Cuando hablo con mis estudiantes de pregrado o que no son abogados, yo les simplifico los elementos de la responsabilidad disciplinaria con otros términos. Cuando hablo de tipicidad, les digo que
se debe establecer que el investigado realizó una conducta, pues que la conducta está en la norma. Cuando se habla de ilicitud o antijuricidad, que se debe establecer que el investigado con su conducta afectó el deber funcional, causó un perjuicio o atentó contra el correcto desempeño de la función pública. Si el comportamiento del servidor público no atenta contra el correcto desempeño de la función pública o no afectó ningún deber funcional, entonces este elemento no existe y hasta ahí debe llegar el estudio. Y finalmente la culpabilidad la explico en términos sencillos como la necesidad de investigar o establecer el por qué se realizó la conducta. ¿Qué llevó a la gente a realizar ese comportamiento? Porque es posible se establezca la existencia de la conducta, o sea, la tipicidad y la ilicitud, pero ese comportamiento esté exculpado, tenga una causal de exclusión de responsabilidad, como los casos de fuerza mayor y caso fortuito, los casos de coacción o presión externa, o sea, cuando alguien realiza un comportamiento pero bajo amenaza, donde él no tiene opción de decidir. Por eso es muy importante establecer qué hizo, qué daño causó y el por qué lo hizo. Si no se puede establecer con exactitud el por qué realizó el comportamiento, entonces no es posible atribuir responsabilidad. Y una vez se está en el trámite de establecer el por qué se realizó el comportamiento, este estudio o este análisis se debe hacer de una forma muy cuidadosa, donde las conclusiones deben ser soporte de una actividad probatoria. ¿Qué es responsabilidad objetiva? Responsabilidad objetiva es sacar una conclusión de una información somera. Por ejemplo, alguien tiene un dinero, unos recursos en un cuarto. Se observa que alguien ingresa al cuarto y el dinero se desaparece. En el sistema de responsabilidad objetiva se saca la conclusión. El dinero estaba en el cuarto, solo ingresó una persona, entonces esa persona es la responsable. Cuando se lanza este juicio, se desconocen algunos otros elementos, porque muchas cosas pudieron haber pasado. Incluso que entró el viento y se llevó el dinero, que una plaga, un animal, tomó posesión de ella y se los llevó, que estos dineros fueron reubicados por otra persona. Existen muchos elementos. Por eso, el derecho disciplinario exige con exactitud que se establezca la responsabilidad, pero con pruebas. Que el determinar si alguien o el por qué alguien hizo algo sea un resultado de un análisis probatorio serio, donde se establezca más allá de toda duda que usted realizó un comportamiento y el por qué lo realizó como tal. Normalmente, reunidos estos tres elementos, se define la responsabilidad del investigado y de forma automática a la definición de la responsabilidad se procede a dosificar una sanción. Ese es el tema del debate de hoy. Pero antes de pasar a analizar este debate sobre si es suficiente establecer la responsabilidad para aplicar una sanción, porque en todas partes determinan que si se establece la responsabilidad, la sanción es automática. Usted es responsable, se ha definido más allá de toda duda que usted realizó la conducta, el perjuicio causado y el por qué lo realizó, entonces la sanción debe ser automática. Y eso no es así. Y no es así toda vez que las normas disciplinarias establecen que el proceso disciplinario y la sanción tiene un propósito, pero puede ser un problema mío. Seguimos, ¿no? Bueno, ya.
Efectivamente, recordar a los participantes también que puedan consignar sus nombres completos, el número de colegiatura, así como el correo electrónico a efectos también de poder obtener la certificación virtual correspondiente de este importante evento de derecho disciplinario de carácter internacional. Efectivamente, seguimos también siguiendo la exposición magistral del magíster Andrés Flores Heredia. Adelante, doctor. Listo, gracias. Entonces, estaba mencionando la diferencia que existe entre los principios implícitos y los principios explícitos, donde los principios implícitos están expresamente consignados en la norma bajo el título principios y son obligatorios. Pero existen otros principios que no están en la norma, pero son principios generales del derecho, que los encontramos en la Constitución política y en normas internacionales. Y por filosofía del derecho, o por principios, o por bases, hacen parte del derecho general. Principios como el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, y otros varios, así no se encuentren incorporados directamente en la norma, son principios y se deben aplicar, se deben cumplir. También algunos principios incluso se han resaltado por decisiones jurisprudenciales de las altas cortes y se debe tener en cuenta. En España, y fue base de mi trabajo de maestría, por allá en los años 70-80, se dio un caso muy curioso, donde hasta ese entonces era posible que alguien fuera procesado por diferentes entidades en torno a las responsabilidades públicas, las responsabilidades administrativas, responsabilidades penales y responsabilidades de convivencia o policiales. Se presentó un caso donde se analizó la situación de un ciudadano y se determinó que el Estado lo estaba procesando varias veces por una sola conducta, bajo un mismo pretexto. El Tribunal Constitucional español introdujo una prohibición de doble juzgamiento en el sector administrativo y con esa prohibición le realizó una modificación a la Constitución española, pero sin embargo, en el texto nunca se vio reflejado. Nunca se vio reflejado, pero esa modificación es real y obligatoria para todos los entes públicos. Así, la jurisprudencia puede crear o imponer principios que son de carácter obligatorio. Debemos entonces, como juristas, como doctrinantes, al momento de analizar una situación, hacer énfasis en los principios que están en la norma y en los principios que no estando en la norma son aplicables a el caso concreto. Y en todo caso, aplicarlos de forma obligatoria. Como les había dicho, y retornando al tema, la sanción dentro del proceso disciplinario no es automática, ni se hace por venganza, ni por castigo, ni nada por el estilo. La sanción tiene un propósito, le da sentido. Si no se cumple ese propósito, la sanción sobra. Así, se haya demostrado la existencia de responsabilidad por parte del investigado. En Colombia se han dado algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional en el sentido de la validez de la aplicación preferente de los principios sobre las reglas. En ese orden de ideas tenemos, por ejemplo, la sentencia 1287 del 2001, que nos dijo que los principios serían normas que condicionan a las demás normas, pero con mayor grado de concreción y por lo tanto de eficacia, alcanzando por sí mismo proyección normativa. O sea, el principio en sí se puede considerar como una norma propia.
Es clara la existencia de normas que reconocen valores y de normas de principios dentro de nuestra Constitución, cuya ubicación inicial dentro de su texto y la forma abierta de redacción no dejan duda acerca de su papel como referente hermenéutico, que determina el sentido en que deben ser interpretadas todas las demás normas del texto superior y del ordenamiento jurídico en general, en cuanto señalan con diverso grado de concreción los fines esenciales que propone el Estado. Y con otro pronunciamiento consignado en la sentencia C 647 del 2001, componencia del magistrado Alfredo Beltrán Sierra, se llegó a la conclusión que se consignó en una frase muy importante. Este análisis fue realizado dentro de un proceso penal, pero en aplicación del principio mutatis mutandi y teniendo en cuenta que la responsabilidad penal y la responsabilidad disciplinaria son especies del mismo género, cuando se trata de garantías, lo que se aplica en una especie es aplicable a otra especie por el principio mutatis mutandi. La definición que el magistrado impuso en esta sentencia dice que si la pena no es necesaria, sería una pena inútil, que de imponerse se estaría ante una notoria injusticia. En Colombia, nuestro código disciplinario vigente y el que está a regir el próximo año, la Ley 1952 del 2019, nos trae de forma expresa un artículo que nos dice fines de la sanción disciplinaria, y como tal dice que la sanción disciplinaria tiene finalidad preventiva y correctiva para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales que se deben observar en el ejercicio de la función pública. Entonces, nos dice que solo se debe aplicar una sanción disciplinaria con el fin de prevenir una afectación al deber funcional, corregir o evitar que se siga causando una afectación al deber funcional o una perturbación a la prestación del servicio o el cumplimiento de los fines del Estado, o garantizar que todos los principios y fines que el Estado funcione bien. Es necesario realizar este análisis siempre. Si no se dan estos principios o estos propósitos o fines de la sanción, como dice el magistrado Sierra, es innecesario aplicar. De tal forma que es posible incluso, y esto es un concepto personal, no les voy a decir que así tiene que ser y así se tiene que aplicar, pero es posible que una vez determinada la responsabilidad, se abstenga el juzgador de aplicar una sanción, toda vez que esta sanción no cumple ningún propósito. Propósito que es vital en la imposición de la misma y que cumple el objeto de la norma desde su redacción. Entonces, cuando se comprueba la responsabilidad, es necesario remitirse al análisis del principio para únicamente así determinar si es viable y necesaria la aplicación de una sanción o no. Debemos tener en cuenta, y como ya lo había dicho previamente, que las sanciones tienen unos propósitos. Y si la aplicación de la sanción desconoce o se aleja de esos propósitos, pasa a convertirse en una arbitrariedad, en una injusticia que puede derivar responsabilidad en quien la aplica. En el caso del sistema disciplinario policial en el Perú, los propósitos los podemos encontrar en el artículo 5, cuando nos habla de bienes jurídicos protegidos, y nos dice que el derecho disciplinario
o la norma, la 30713, está dirigida a salvaguardar la ética policial, la disciplina, el servicio y la imagen institucional. Cuando se aplica una sanción o cuando se pretende aplicar una sanción, se debe analizar en qué protege estos bienes jurídicos. Si sancionando al policial se va a garantizar la protección de estos bienes. Si no se garantiza la protección de estos bienes, la sanción sobra. Si esta sanción no aporta nada al mejoramiento o conservación de la ética, de la disciplina, al garantizar el servicio policial o a mejorar la imagen institucional, la sanción no tiene ningún propósito, ningún objetivo. Esto debería ser incluido en todas las normas disciplinarias. Máxime, porque en todas las normas disciplinarias está contemplado dentro de los principios cuáles son los propósitos del procedimiento y el propósito de la sanción. Sin embargo, como no está contemplado o consignado así de forma expresa, esto se desconoce y los jueces disciplinarios se limitan al establecimiento de los elementos de la responsabilidad, sin llegar a confrontar la necesidad de la sanción. Hoy, en esta actividad no me quise extender porque no quería o no quiero confundir la idea. Y la idea es muy clara y muy sencilla. Y para expresar una idea clara no es necesario dilatar o expandirse. Y el propósito y la idea central, creo que ya todos ustedes la han comprendido, que no es otra que concientizar al operador disciplinario y al servidor público de la necesidad de hacer una verificación sobre el impacto de la aplicación de una sanción y si esta sanción cumple algún tipo de propósito. Y en el caso que no cumpla ningún tipo de propósito, entonces abstenerse de aplicarla. No sé si tenemos un espacio para preguntas o si tienen alguna inquietud. Bueno, efectivamente, muy agradecido por su exposición, doctor Andrés Flores Heredia. Bueno, también los participantes indican cuáles son, doctor, una interrogante, cuáles son los principales principios que desarrollan y generan autonomía al derecho disciplinario. Así que los principales principios que generan autonomía. No entiendo la pregunta. Los principales principios del derecho disciplinario. Pero es que el derecho disciplinario no es autónomo con base en principios, sino con base en su origen como tal, donde a pesar de tener elementos del derecho administrativo, derecho laboral y derecho penal, estos elementos se deben a un origen común, que es el derecho sancionador o la facultad del ius puniendi que tiene el Estado de exigir el cumplimiento de las normas y mantener el control incluso por la fuerza. Esta facultad del ius puniendi estatal genera el derecho sancionatorio, que crea unos principios propios y universales. Y estos principios se irradian a las especies. Y el derecho disciplinario, al igual que el derecho penal y el derecho administrativo sancionador y el derecho contravencional, son especies que tienen un mismo origen, pero son totalmente independientes una de otras. Una no depende de la otra. Y de ahí yace la autonomía del derecho disciplinario. No existe un principio dentro de la norma que diga este principio es la que lo hace autónomo, porque no tiene que ver con principios, tiene que ver con origen o las bases del derecho disciplinario. Excelente, doctor Andrés Flores.
Por otro lado, también reciba el cordial agradecimiento y felicitación de los participantes que están interactuando a nivel de las redes sociales, también a nivel del grupo de participantes. Le felicitan también por su excelente ponencia. También hay saludos desde Colombia también a nivel del grupo. Bueno, felicitarlo también por su excelente ponencia del día de hoy, agradecer su participación, augurarle muchos éxitos. Bueno, son algunas reacciones que se tienen a nivel del grupo de participantes. Doctor, reciba también el cordial agradecimiento por parte del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, representado por su decano, el doctor May Pilar Herrado, y su consejo directivo, quienes también apuestan por la academia y generan actividades académicas de esta naturaleza para brindar mayor información, mejor capacitación y actualización para los miembros, la comunidad jurídica y los estudiantes. Tal vez en este escenario usted tenga algunas palabras finales en relación a esta importante intervención que ha tenido a bien desarrollar el doctor Andrés Flores. Pues no me queda más que agradecer por esta invitación y manifestar mi disposición para cada vez que me inviten, estarlos acompañando con diferentes temas o situaciones que ustedes consideren. Y de pronto para la próxima vez hacer una participación más extensa. La verdad, este tema que tratamos hoy me parece muy interesante y muy importante, pero considero no se debe extender porque se pierde la esencia como tal. Entonces, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Cusco y a su rector y a sus directivas por haberme tenido en cuenta y haberme permitido estar acá. Bueno, eternamente agradecido, doctor Andrés Flores Heredia. Efectivamente, es una exposición importante que ayuda a fortalecer también una disciplina tan importante que ha venido cavando más escenario a nivel de Latinoamérica y el mundo, como es el derecho disciplinario. Como ya lo hemos comentado, esta jornada académica inició el día de ayer, 2 de septiembre, y se extiende también hasta el 10 de septiembre, donde además se va a tener la participación de importantes expositores nacionales e internacionales, como es el caso del doctor Andrés Flores Heredia, uno de los más reconocidos especialistas en derecho disciplinario del país hermano de Colombia, quien también ha recibido reconocimientos en su país y en el mundo por sus importantes aportes y obras publicadas en esta especialidad interesante como es el derecho disciplinario. Invitarles también a los participantes, seguidores y a la comunidad jurídica que esta actividad académica también va a tener la presencia del doctor Luis Patricio Ríos Muñoz del país hermano de Chile, de la doctora Lisbeth Padilla Sanabria del país de México, del doctor Alfredo Umpiris Valladares, también ponente nacional, del doctor Eddie Cernaque Jauregui, de la doctora Livdi Acosta, también de Colombia, como también ya tuvimos la participación del doctor Alberto Gándara Ruiz Esparza de México, y el doctor Juan José Santibáñez Antúñez, que el día de ayer también ha estado de manera presencial en las instalaciones de nuestro auditorio del Ilustre Colegio de Abogados, Casa de María Trinidad Enríquez, importante jurista que también tiene el nombre de nuestro primer escenario y auditorio del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Indicarles también que los que participen, interactúen, comenten y de alguna manera compartan las transmisiones en vivo que tiene nuestra institución, será acreedora del sorteo de 8 libros donados por el doctor Juan José Santibáñez Antúñez sobre el libro publicado en Derecho Disciplinario. También se va a tomar en consideración. Nuevamente, doctor Andrés Flores Heredia, nuestro profundo agradecimiento, también el agradecimiento inefable por parte de nuestro decano, el doctor Mike Pilares Radio y su consejo directivo. Seguramente cuando la pandemia disminuya, baja y tengamos un mejor escenario, vamos a poder generar un escenario para poder tenerlo de manera presencial aquí en la ciudad imperial del Cusco. Saludos a nuestros hermanos
del país de Colombia y principalmente a usted por esta importante y valiosa exposición en beneficio de la comunidad jurídica de la ciudad del Cusco y a los miembros también y la comunidad estudiantil. Muy agradecido, doctor Andrés Flores Heredia. Nuestro lema como institución también es atender el lado humano del abogado, es nuestra prioridad. Muchísimas gracias, doctor Andrés Flores Heredia. Tal vez tenga algunas palabras finales para esta transmisión. Esto no me queda más que agradecer y manifestar mi disponibilidad, esperando que en alguna ocasión podamos hacer un evento de forma presencial y poder compartir directamente con ustedes. Entonces, un fraternal abrazo para todos y quedamos en contacto y continuando en la promoción de nuestro derecho disciplinario que ya trascendió las barreras o las fronteras de un determinado país. Ya podemos empezar a hablar de un derecho disciplinario con soporte y perspectiva internacional. Entonces, muchas gracias. Buena tarde y un fraternal abrazo para todos. Muchísimas gracias, doctor. Y hasta una próxima actividad. Gracias. Muy buenas tardes con nuestra gentil audiencia. Buenas tardes.